Como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta capacitación de Fondos Balance. La idea de esta capacitación es poder, de algún modo, incluir a aquellas personas que por primera vez toman la capacitación y hacer un update para aquellos que ya vienen tomando la capacitación, un update de en qué estamos con los fondos y qué fondos nuevos tenemos dentro de nuestro menú. Así que si les parece, vamos a dividir esta presentación en tres partes, una muy cortita repasando los conceptos que están ligados a los fondos comunes de inversión, muy corto, vamos a hacerla. Luego vamos a contar el menú de los fondos balance y el qué y el para qué, y finalmente vamos a terminar con un mini panel de preguntas y respuestas donde van a participar algunos de los PMs de nuestro equipo. Y finalmente una sesión de preguntas. Bueno, vamos a empezar por lo siguiente, ¿no? Fondos comunes de inversión. ¿Qué conceptos básicos nos ayudan a la hora de elegir o invertir en un fondo común de inversión? En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es un fondo común de inversión? Bueno, es un vehículo de inversión por el cual un grupo de personas que comparten un mismo perfil y objetivo de inversión aportan su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos. Acá vamos a hablar de fondos abiertos. Estos fondos son los que se pueden suscribir y rescatar cuotas partes a través de la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. Balance tiene la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión separado de lo que es en sí misma la LIC, que es Balance Capital Valores. Acá estamos hablando de Balance, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. Estamos regulados por la Comisión Nacional de Valores. A la vez, cuando uno suscribe un fondo, suscribe un pedacito del fondo común de inversión. Ese pedacito que suscribe se llama cuota partes del fondo. O sea que la unidad de medida de cómo está compuesto un fondo se llama cuota partes. ¿Cómo se calcula esa cuota parte, esa cantidad de cuota partes tiene un valor? ¿Cómo se calcula ese valor? Bueno, tomando la evaluación del patrimonio neto de ese fondo dividido la cantidad de cuotas. ¿Cómo se calcula el rendimiento de un fondo común? Es el resultante es un porcentaje en el cual se determina calculando el valor de cuota parte del cierre de la jornada contra el valor de cuota parte del día anterior. Ese es el rendimiento diario del fondo. Después, cuando uno compone esos rendimientos diarios, se transforma en un rendimiento mensual o semanal, etc. También lo que se puede hacer es tomar el valor cuota a un determinado momento en el tiempo comparado con otro valor cuota del determinado en el tiempo anterior y se calcula ese porcentaje para saber cuánto rindió la inversión en el tiempo. Por ejemplo, en la app de Balance tenemos cuánto rindió el fondo, nos saca cuánto rindió el fondo de manera diaria, de manera mensual, de manera anual, en lo que va del año, que lo llamamos year to date, etcétera. Bueno, ¿cómo se mide la rentabilidad de un portafolio de inversión? Se va calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de los activos que lo componen. Entonces, si yo tengo un portafolio con activo 1, 2, 3 y 4, esa rentabilidad
cuando yo saco la rentabilidad de cada uno de los activos por separado, y lo pondero por su peso en el fondo, voy a obtener la rentabilidad de los activos de las inversiones del fondo. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de tener un fondo diversificado? Es que la volatilidad del fondo, que es la medición del riesgo de este fondo, no se calcula como el promedio ponderado, sino que se puede obtener una cartera eficiente y diversificada, eh, obteniendo siendo el riesgo de cada uno de los activos que componen el fondo inferior en el portafolio a cada uno de los activos. O sea, no es el promedio ponderado, sino eh, que el riesgo de un portafolio o la volatilidad de un portafolio tienen la ventaja de que podemos tener activos que compensan riesgos entre ellos. Entonces, la resultante de ese riesgo es inferior al promedio ponderado de los activos que lo componen. Sí, y este concepto de riesgo o volatilidad tiene que ver con las oscilaciones o variaciones diarias de los precios de los activos. Si esas oscilaciones de los activos son homogéneas, se dice que el activo tiene baja volatilidad. Si las oscilaciones son fuertes, se dice que el portafolio tiene alta volatilidad porque es más difícil predecir los movimientos. Bueno, y cuando hablamos de duración de un portafolio o de un activo, este concepto significa cuál es el vencimiento promedio del flujo de caja de un título de renta fija, o sea, cuándo me repaga ese monto invertido, en qué tiempo me lo repaga. Ese es un cálculo, pero está bueno poder comentarlo porque después vamos a ver varias veces este concepto a lo largo de la presentación. Y la duration de un portafolio se mide como el promedio ponderado de los activos que lo componen. Generalmente está medido en años o en meses. Entonces, ¿en cuántos meses está colocado un portafolio, ¿no? Y bueno, uno puede decir que está un año, otro portafolio puede estar a 2 años, a medio año. Después vamos a verlo más en profundidad. Bueno, acá lo que decimos cuando hablamos de portafolios eficientes es que consiste en seleccionar aquellos activos que permitan obtener el máximo rendimiento a un nivel dado de riesgo o reducir el riesgo al mínimo para determinado nivel de rendimiento. Entonces esto está bueno porque los fondos comunes de inversión lo que permiten es poder tener una diversificación de activos tal que todo el tiempo se está tratando de optimizar y de generar portafolios eficientes. Cuando hablamos de perfil del inversor, nosotros los dividimos en lo que puede ser a grandes rasgos, obviamente, conservador, moderado o audaz. Conservador le decimos a aquel que sea más averso al riesgo, moderado que pueda tolerar alguna volatilidad en los precios y audaz que pueda aquel cuotapartista que pueda, o inversor, porque se usa para todo el perfil del inversor, que pueda tolerar y no se asuste ante variaciones fuertes del precio. Una definición que a mí me gustó mucho de cómo se define el perfil del inversor es esta que ponemos acá, que son las características derivadas de la personalidad, perdón, conocimiento, expectativas, experiencias anteriores, necesidades que condicionan su comportamiento y actitud conduciéndolo a realizar determinado tipo de inversiones, porque es muy subjetivo, o sea, la percepción del riesgo que cada uno tenga tiene que ver con las experiencias anteriores, con qué se espera de la inversión, sobre
qué porcentaje de sus activos es dentro de todos los activos que posee el inversor, en qué tiempo está, cuál es el horizonte de inversión, o sea, cuánto tiempo está dispuesto a mantener su inversión. Su ciclo de vida, no es lo mismo alguien joven que alguien que está próximo a su retiro. Entonces, bueno, hay muchas características que tienen que ver con este perfil del inversor y después lo vamos a ver asociado a los fondos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene invertir en fondos? Bueno, en primer lugar, que se delega en un profesional la toma de decisiones de inversión. Entonces, un profesional que tiene la formación para poder ir haciendo las inversiones y que se pueda dedicar sobre todo a eso exclusivamente. Muchas veces uno no tiene tiempo de estar mirando todo el tiempo el mercado, entonces dice, bueno, a ver, lo delego en el profesional que sí está mirando eso. Otra ventaja es acceder a pequeños montos, con pequeños montos a carteras diversificadas. Muchas veces uno tiene un monto determinado de dinero y con ese monto no puede acceder a 40 activos. ¿Por qué? Porque es muy poquitito lo que puede acceder y entonces no se puede tener una cartera debidamente balanceada. Que el acceso sea simple, eh, eso es clave. Uno suscribe un fondo, pone un monto y ya es suficiente. La liquidez es otra ventaja. ¿Por qué? Porque si uno tiene un portafolio con activos sueltos, bueno, los tiene que operar. Si quiere salir, los tiene que salir a vender y dedicarle un ratito, no es demasiado, pero bueno, a poder ir vendiendo ese activo. En un fondo, directamente, se tienen plazos de rescates que después los vamos a ver por tipo de fondo, entonces sabemos que si rescato un fondo eh, de rescate en T+1, al día siguiente tengo el dinero. Si rescato en T+2, a los 2 días tengo el dinero. Entonces, no tengo que ocuparme más que de darle la orden a la sociedad gerente de fondos que rescate tanto monto y se acabó el punto. El inversor puede acceder a una gran variedad de estrategias. Nosotros ahora vamos a contar las estrategias que tenemos en los distintos fondos. Y esas estrategias, uno elegir aquella que se adapte al perfil de riesgo y al horizonte de inversión de cada uno, y a lo que quiera lograr cada uno o que busque lograr con la inversión. Bueno, ya sabemos que tenemos un entorno de regulación y de control donde todos nuestros fondos tienen una calificadora una calificación. Nuestra calificadora es FIX. Obviamente, cumplimos con auditorías internas y externas, tenemos al regulador, que es la Comisión Nacional de Valores. Bueno, ¿y por qué elegir fondos balance? Bueno, la verdad es que hemos crecido, hemos sido la sociedad gerente que más creció en los últimos 2 años. Tuvimos un crecimiento bastante grande que nos llevó a ser la número 2 de las sociedades gerentes independientes del mercado. El mercado tiene más de 50 sociedades gerentes, algunas son bancarias y otras son no asociadas a bancos. Bueno, dentro de las que no tienen asociados como accionistas a bancos, nosotros somos la segunda sociedad gerente más grande del mercado, y en el caso de más de 50 sociedades gerentes que existen en total, estamos dentro de los top 10 de las que más patrimonio manejamos. Hay otro aspecto además, es que Balance tiene un desarrollo tecnológico muy importante. A través de la app o de la web de Balance se puede acceder a los fondos. Incluso en la cuenta comitente ustedes van a ver que tienen distintas opciones y una de ellas es suscribir y rescatar los fondos, que le da un muy fácil acceso
y es la verdad que muy práctico para poder operar y muy simple. Bueno, vamos ahora a esta parte de, ya les comenté más o menos los conceptos, ahora, ¿cuál es la familia de fondos que tiene su lógica y por qué manejamos y ofrecemos y para qué sirve, ¿no? Lo que ofrecemos, el qué y el para qué, o sea, ¿qué es un fondo? Y ahora, ¿para qué? Bueno, en este gráfico de riesgo-retorno, y nosotros hablábamos de los perfiles desde el más conservador hasta el más audaz, están ordenados los fondos que tenemos en Balance. Estos son los fondos que suscriben en pesos. Entonces tenemos el fondo desde el más conservador, con poca oscilación, o sea, casi nula oscilación del nivel de cuota parte, que es el otro concepto que veíamos antes. Tenemos el Balance Money Market. Ahora después vamos a entrar en cada uno de ellos. Este fondo tiene un rescate en inmediato, o sea, en el día. Uno rescata y en el día tiene el dinero. Después tenemos el balance ahorro pesos, que tiene un plazo de rescate de 24 horas. Rescato hoy, mañana tengo el dinero. Y después tenemos los fondos que tienen, estos son más bien conservadores. Luego tenemos conservadores, símil, más baja volatilidad, y ahora vamos a los de riesgo moderado, que son Performance 3, que es un fondo 100% invertido en renta fija corporativa, el Balance Renta Fija Dollar Link, que es una renta fija que busca, que tiene como benchmark al dólar oficial, con tanta presión que leemos hoy en día que tiene el dólar oficial. Después tenemos el fondo institucional que es el Inflation Linker, es el fondo que busca ganarle a la tasa de inflación. Luego tenemos el Renta Fija Opportunity, que es un fondo que mezcla distintos ajustes, es de renta fija, tanto ajuste Badlar, ajuste SER, ajuste dólar y dólar link, lo que llamamos el ajuste al dólar oficial. O sea, mezcla y administra todo tipo de renta fija. Luego tenemos un perfil que llamamos audaz, que tenemos renta mixta, el balance retorno total, donde se le incorpora, es como si fuera el opportunity, pero se le incorpora un poco de equity. Entonces es más volátil, tiene más oscilaciones de precios. Y por último, el más audaz de todo, que es el Balance Acciones, que es el renta variable, este es un fondo 100% de acciones argentinas que está indexado, o sea, busca, su benchmark es el Merval. Luego tenemos otros dos fondos que son de destino específico, que se usan mucho, los usan muchísimo las compañías de seguros y otras instituciones, que es donde se canaliza el ahorro hacia las pymes y la inversión en pymes, es el enfoque del balance abierto pyme o famoso inciso L para las compañías de seguros. Luego tenemos el balance infraestructura, también con el enfoque del inciso M regulatorio, también para compañías de seguros. El fondo PYME rescata en temas 2 o 48 horas y el enfoque infraestructura en temas 3 o 72 horas. Luego tenemos la familia de fondos que suscriben en dólares, donde tenemos de vuelta organizados por el perfil de riesgo, desde el más conservador, que es el sudamericano, donde tenemos renta fija de Mercosur más Chile sin Argentina. Y luego tenemos el Balance Ahorro Dólar, que es nuestro fondo corporativo en dólares, con en su mayor parte grandes empresas argentinas, renta fija ley New York, y el Balance Renta Fija Dólares, donde se le imprime un componente, tiene en su mayor parte ONs
argentinas o deuda o bonos corporativos en dólares argentinos y algo de soberano dólar más algo de la TAM también. Entonces tiene una mezcla, pero tiene actualmente más de corporativo dólar. Bueno, si vamos al fondo, vamos al para qué, ¿no? El fondo Balance Money Market es un fondo que tiene calificación AA. Actualmente está teniendo una yield o una TNA para que sea comparable con un plazo fijo o con las tasas cortas de más o menos 53%, y es un fondo de tasa. Por esa razón no tiene, la volatilidad es ínfima, porque tiene que ver con las tasas. Y la duración es de 0 años, o sea, el rescate es inmediato. Entonces, ¿para qué sirve este fondo? Este fondo sirve cuando nosotros tenemos gastos que son recurrentes en todos los meses, y por ejemplo, doy un ejemplo, tanto de persona física como jurídica, pero sirve para administrar el cash flow de corto plazo. ¿Qué significa eso? Para una persona física significa, por ejemplo, que cobra un sueldo en su caja de ahorro y el día 15 tiene que pagar expensas o que tiene que pagar la tarjeta. Bueno, en vez de tener el dinero a la vista, lo que se puede hacer es suscribir el Balance Money Market, que permite devengar un pequeño rendimiento y que el dinero eh, no esté congelado. Más se vienen, digamos, la verdad que en estos momentos en los que hay alta inflación, todo el dinero que esté por ahí parado esperando a efectuar un gasto, eh, y bueno, tiene un costo de oportunidad. Entonces, tratar de ayudar con esto a tener una cierta remuneración. Las tasas fueron subiendo bastante en lo que va del año y se espera que haya algo más de suba todavía. Actualmente están en niveles del 53%. Bueno, acá tenemos, ven que la cuota parte tiene una oscilación muy pequeña, casi se ve una línea recta, ¿no? No se ven oscilaciones. Vemos que acá dice 462 días positivos, ningún día negativo. ¿Cómo está compuesto? Bueno, está compuesto por cuentas remuneradas en bancos, plazos fijos tradicionales, plazos fijos precancelables y cauciones. En ese mix es el que da después la tasa promedio ponderada. Tiene un patrimonio de por arriba de 46.000 millones de pesos. Este fondo lo usan mucho las empresas y también lo usan mucho las personas. Otro atributo que tiene este fondo es que de repente, bueno, si uno se olvida de rescatar el fondo durante la semana, este fondo se puede rescatar durante el fin de semana. En lo que lo que se puede hacer es se rescata el fondo a la cuenta comitente el fin de semana y luego se gira al banco. Y ese dinero se va a encontrar disponible en la cuenta bancaria. Bueno, el balance ahorro pesos. El balance ahorro también tiene un perfil conservador y es de corto plazo. La liquidez es al día siguiente, también tiene calificación AA. Y acá vemos que tiene una yield o una TIR más alta del 70% y una duración de 0.2 años. Tiene un patrimonio de 16.000 millones. La diferencia, este fondo primero lo que trata es de ganarle a la tasa Badlar, o sea, la tasa de plazos fijos mayoristas de bancos privados. Con la ventaja de que en vez de tener el dinero inmovilizado, se puede rescatar el fondo al día siguiente. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre este fondo y el fondo anterior? Es que el fondo anterior es un fondo meramente de tasa. Este fondo incorpora activos valuados a mercado que están próximos a vencer, o sea, que tienen una duración corta. Por eso las oscilaciones son muy pequeñas
también es un fondo de baja volatilidad, pero es algo superior al fondo anterior, ¿no? Y acá lo vemos. La línea azul es el fondo Balance Ahorro y la línea punteada gris es la tasa Badlar. Ven que tiene muy pequeñitas oscilaciones, es muy chiquito lo que tiene, eh, pero algo de oscilación tiene. No obstante, si vemos un periodo de un año para atrás, el fondo le ganó a la tasa Badlar, rindió 51,7% versus la tasa Badlar que rindió 45%. Si este gráfico se hace más largo, va a dar todavía más diferencial entre el fondo y la tasa Badlar. ¿Y qué contiene? Bueno, contiene bonos, letras soberanas a tasa fija próximas a vencer, letras muy cortitas, también tiene plazos fijos, tiene cauciones, tiene algo de cheque de pago diferidos por el 20%, eso le da una base de tasa también, tiene bonos Badlar corporativos, o sea, bonos que ajustan por esta tasa de plazos fijos mayoristas, tienen letras que ajustan por ser próximas a vencer, tiene algo de Badlar soberano, fideicomisos financieros y bonos Badlar subsoberanos, pero la mayor parte son todos bonos que están próximos a su vencimiento. Después tenemos el Performance 3 y vamos en el caminito hacia de los más conservadores cada vez en función a eso que mostramos, ¿no? El Performance 3 es el último fondo que lanzamos y le decimos Performance 3 corporativo. El rescate es en T+2, tiene un riesgo moderado y un horizonte de inversión de mediano plazo. Este fondo es muy importante tenerlo en cuenta porque no tiene riesgo soberano. Es 100% bonos de empresas. Entonces, aquellas personas que dentro de su portafolio de inversión no quieran tener riesgo soberano, pero que les cueste también armarse un portafolio de bonos corporativos porque también son más ilíquidos para operar que los soberanos, este fondo es ideal porque eh, eh, tenemos una diversificación de excelentes empresas argentinas con distintos ajustes y no tiene nada de riesgo soberano. Tiene actualmente una TIR de 71,8%, una duration de 1,2 años y un patrimonio de casi 10.500 millones de pesos. Acá tenemos, por ejemplo, cómo está compuesto, 26,5% en bonos Badlar corporativos, 26% en bonos Badlar, Dollar Link, que son los que ajustan por el tipo de cambio oficial, 24% de dólar MEP sería corporativo, o lo que llamamos dólar hard, porque muchas son empresas con ley New York, entonces algunas también tienen contado con liqui adentro. Bonos corporativos UVA también, hay poco en el mercado, pero por eso tiene un porcentaje inferior en el fondo, pero cuando encontramos bonos en el mercado a buen precio, también los tenemos en el fondo. Los emisores, por ejemplo, tenemos buenas empresas bien grandes, conocidas, Galicia, Pampa, PAE, Tecpetrol, TGS. Esas son las principales tenencias. Después tenemos el fondo Balance institucional, que estuvo tan en auge desde mediados del año pasado hasta más o menos principios de junio, que hubo un ajuste en el mercado bastante fuerte de los bonos con SER, pero este fondo la verdad que está muy bueno en este entorno de inflación en el cual podamos tener un fondo que busque ganarle a la inflación. La calificación es AA, la liquidez está en 48 horas
La yield de este fondo es SER menos 1%, que para lo que es la curva de SER está muy bien. La duración es de 0,55 años y el patrimonio es de 25.000 millones. Este fondo, la línea azul es el fondo. Fíjense acá lo que fue todo lo que fue el ajuste de junio y luego se recuperó. El fondo, si tomamos desde su lanzamiento, rindió 168,5% comparado con el índice SER que rindió 157% y comparado con Badlar que rindió 108%, ¿no? Pero para que tengan una referencia. Acá con el ajuste que tuvo en junio y después recuperó sus niveles. Bueno, el fondo está en una duración bastante corta. Fíjense que la mayor parte son letras ajustables por SER, el 61%, algo de bonos soberanos, también de corta duración, plazo fijo, algo de bono UVA corporativo, bonos Badlar corporativos y algo de plazo fijo UVA, porque bueno, la realidad es que cuesta conseguir para lo que es el mayorista, casi inexistentes los plazos fijos UVA. Pero bueno, nos estamos manejando con letras cortas y con bonos cortos, más que nada en este momento, para tratar de ir devengando lo máximo posible la inflación que estamos teniendo en los distintos meses. Este fondo, bueno, acá hablamos un poco de cómo fue acelerándose el sendero inflacionario y cómo estamos, cuáles son las expectativas de las inflaciones hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que vemos es que los próximos datos mensuales de inflación estarían en línea con el promedio que se viene registrando en el año y se espera una inflación del 90% para el 2022. Entonces, cuando uno tiene estos entornos inflacionarios, se hace muy relevante ver en qué fondo se puede colocar el dinero para no dejarlo quieto en una caja de ahorro o en una cuenta bancaria. Bueno, estamos viendo que el retorno de la Badlar compuesta a 12 meses 85,7% versus una inflación esperada del 90%. Entonces, bueno, es como que la tasa Badlar se queda más para instrumentos más cortos como los del fondo ahorro, mientras que para fondos con un poco de mayor duration, es como que la inflación, las expectativas son que la inflación le gane a esa tasa, ¿no? Bueno, después tenemos lo que es el dólar link. El dólar link también es de riesgo moderado, una inversión de mediano plazo, liquidez 48 horas y clasificación AA- de fix. Actualmente está rindiendo de evaluación menos 0,4 y la duración 1,35 años. El patrimonio de este fondo ronda los 37.000 millones de pesos. Este es un fondo muy importante también para la coyuntura local. Eh, eh, el fondo, fíjense la línea azul es el fondo como rindió, ven que acá las oscilaciones son más que en el fondo de money market o en el fondo ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá este fondo rindió 120,7% versus el tipo de cambio, eh, el tipo de cambio oficial, que se quedó mucho más atrás, ¿no? Por supuesto. Acá la composición del fondo, este fondo lo estuvimos rotando hacia más ponderación de riesgo o de instrumentos corporativos, tanto sean ONs dólar link o pagarés dólar link, y tenemos también algo de riesgo de lo que es soberano, pero un poco más volcado
a lo que es los bonos corporativos dólar link, ¿no? Los bonos duales también son eh, una buena propuesta al capturar inflación o dólar link, el que sea mayor, con lo cual estos bonos que emitió el gobierno últimamente, que vencen dentro del periodo de gobierno, también son atractivos. Pero bueno, estamos más sesgados a los bonos corporativos, dado que se encarecieron también bastante lo que es la tasa implícita de ROFEX por niveles por encima del 110%, 120%. Entonces vamos optimizando en cada momento la cobertura más eficiente eh, que contamos. A modo de referencia, acá en el gráfico de la derecha vamos a poder ver las líneas, las barras azules, que son las inflaciones mensuales, vis a vis las barras celestes, que son la depreciación mensual del tipo de cambio. Y esto, y una medida de cómo se fue atrasando el tipo de cambio oficial, fíjense, esta es la línea gris punteada, muestra, se puede leer en el eje derecho, que el tipo de cambio nominalmente, si buscamos en términos reales, se fue retrasando en niveles del entorno del 30%. Ceteris paribus otras variables, ¿no? Ceteris paribus eh, variables internacionales o, digamos, inflación de Estados Unidos, pero si aislamos, solamente miramos cómo evolucionó la depreciación mensual vis a vis la inflación mensual de Argentina, tenemos un retraso del orden del 30%, ¿no? Bueno, mucho se está hablando en este momento del ajuste del tipo de cambio oficial, y este fondo tiene la ventaja de tener una cartera diversificada de instrumentos y que busca la cobertura más eficiente en cada momento. No es fácil armar algo así individualmente porque, bueno, hay que administrar futuros de ROFEX, hay que administrar bonos corporativos dólar link, hay que hacer sintéticos. Entonces, bueno, este fondo la verdad que sirve muchísimo para aprovechar las ventajas de invertir en un fondo común de inversión sin tener que ir a buscar uno por uno los activos, ¿no? Bueno, después ahí menciona el renta fijo opportunity. Este fondo tiene actualmente una yield de 65,5%, una duration más bien corta, menor a un año, 0,85 años, y un patrimonio de 1.700 millones. Este fondo, la idea que tiene es optimizar la renta, los distintos ajustes, tanto dólares, dólar link, SER, BADLAR, tasa fija, eh, ir optimizando cada uno de los ajustes dentro de la renta fija. Tiene un buen porcentaje de corporativos también, corporativos dólar hard, o los tenemos, la verdad, capeado al 25, lo tenemos en el máximo que nos permite la normativa, que es el 25%. Después tenemos bonos dólar link, bonos con ajuste de SER y bonos BADLAR, ¿no? En el perfil audaz, el retorno total tenemos, o sea, ya nos vamos más a la derecha de ese gráfico que mostré al, al principio, con un horizonte de inversión de largo plazo, una calificación a más. Este fondo tiene una TIR del 65%, una duration de 1,37 años y un patrimonio de 1.900 millones. Con esta suba del Merval que se dio el último mes, este fondo y toda la administración de la renta fija discrecional, la verdad que este fondo rindió eh, muy bien en el último tiempo. Por ejemplo, en el último mes rindió 6,5%, y en el año lleva rendido ya 42%. Entonces, eh, es un fondo para perfiles más audaces y que quieran o estén dispuestos a, a, tomar más riesgo, ¿no? Tienen más oscilaciones. eh, Ahí ven que algunos meses desde que se emitió fueron negativos, pero bueno, hace muy poco.
108 meses positivos, 125 negativos, pero puede ser que tenga días que su cuota parte sea negativa, pero es para un horizonte de inversión por ahí un poco más largo, ¿no? Pero, y esos perfiles que toleren más las variaciones. Después, bueno, el balance acciones, que obviamente el último mes rindió un montón con la suba del Merval, y un montón significa un 14% y un 61% en lo que va del año. Pero de nuevo, esto es renta variable, con lo cual en estos perfiles lo que se busca es poder tener más tolerancia hacia las fluctuaciones de precios, ¿no? Este fondo, la idea del fondo es aquellos que quieran tener el índice Merval y acceder por ahí con poco monto de precios siguiendo al índice Merval, este es un excelente fondo. Para hacer apuestas individuales de equity, yo ahí diría que las hagan aparte del fondo, que ya las hagan en la cuenta comitente a través de la LIC. Pero aquellos que deseen estar indexados y diversificados, con poco monto uno adquiere todas las empresas del Merval a través de este fondo, ¿no? Bueno, acá un poco el gráfico del Merval en términos de contado con liqui. Esto está interesante para tener una perspectiva de cuál fue el pico de 1800 en la época de Macri, después fue bajando y ahora están en niveles entre 500, 400, 500 con la última suba, para tener en perspectiva y o sea, si alguno se quiere ir armando un portafolio de equity de a poquito, con una perspectiva de largo plazo, ¿no? Sepan que existe este fondo para esa función. Bueno, y ahora le dejo la palabra a Jorge, que va a hablar de los fondos en dólares, y finalmente haremos unos minutos de panel. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias Gaby. Vamos a continuar con la parte de la gama de fondos en dólares dentro de la sociedad gerente. Estamos hablando de 3 fondos, un poco Gaby ya los había comentado, entre ellos tenemos el balance ahorro en dólares, que es el corporativo, renta fija, y después tenemos el fondo sudamericano. Vamos a empezar por el ahorro en dólares, que es el fondo corporativo. Este fondo lo que busca es tener un rendimiento a través de una cartera diversificada de activos de renta fija corporativa. Estamos hablando de deuda de empresas. Generalmente, cuando uno emite en la Argentina, son empresas que son sólidas y que son bastante fuertes, dado que están emitiendo en dólares y de otra manera no lo podrían llegar o no podrían poder lograrlo. El fondo tiene un horizonte de inversión de mediano plazo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de horizonte de mediano plazo? Es básicamente que para poder llegar a ver la estrategia del fondo en rendimiento, tiene que pasar un tiempo no corto, sino que más bien de mediano casi a largo plazo, por lo cual en el corto plazo estas oscilaciones de las que hacía referencia Gaby, esa volatilidad en el valor cuota parte, se va a dar, y para poder ver ese rendimiento tenemos que esperar que el fondo camine un poco más. Por eso es importante siempre tener en cuenta cuánto es el tiempo que nosotros queremos tener la plata invertida para poder entonces determinar cuál es la mejor estrategia de inversión posible. Este fondo es un fondo que tiene una calificación de A+, inclusive el año pasado mejoró, por lo cual es un fondo que siempre busca posicionarse en aquellas empresas de mejor calidad dentro de lo que es la Argentina. Tiene una duration que más o menos ronda en los 2 años y una tasa de 8,5. Si pasamos a la próxima slide, lo que vamos a poder ver es el horizonte de inversión en el gráfico de la izquierda, y también un poco la idea de cómo es que se analizan los diferentes créditos. Nosotros, más allá de que en este caso solamente podemos invertir en créditos argentinos, lo que buscamos entender es, bueno, cuál de todas las diferentes tipos de compañía o sectores son los que más nos gusta, a cuáles queremos tener exposición. Dentro de eso podemos elegir qué empresa nos gusta,
dado el management y después y los fundamentos propios de la empresa, y después poder bajar un poco más a precios, tal bono de tal empresa o tal otro bono, un poco también mezclado con ciclo de tasas internacionales, y de ahí de incorporarlo al fondo. Este universo, si vemos en el próximo slide, involucra compañías que más o menos todos tenemos en la cabeza cuando uno las va viendo inclusive en el día a día. Estamos hablando de empresas grandes como Banco Galicia, Banco Macro, Arcor, Pampa, Pan American, Tecpetrol, Vista, Telecom. Todas estas empresas, como decía antes, son empresas sólidas, son empresas grandes que realmente pueden salir a emitir en dólares en la Argentina debido a su posición, a su establecimiento, a su historia y obviamente también a su management que tienen por detrás. Este fondo, más allá de poder diversificar del riesgo soberano, dado que solamente invierte en activos corporativos y además focalizado en activos de buena calidad, lo que también te permite es poder acceder. Recordemos que la suscripción mínima para este tipo de fondos es de $100 net, por lo cual es muy accesible y te permite también acceder no solo a la cartera diversificada de estas ON, de estos activos, sino que también muchas veces estos tienen láminas mínimas, como podemos ver en algunos casos que indica la tabla, como el Banco Galicia, Banco Macro, AES, etc. Muchos te piden cierto valor para poder comprarla, por ejemplo 150.000 nominales, 200 o lo que fuera. Esto es importantísimo para que un minorista pueda llegar a tener una cartera diversificada. De esta manera, accediendo al fondo con un conjunto de inversores que tienen todos el mismo objetivo de inversión, uno puede llegar a esta cartera sin tener que erogar tanta plata, porque no la tiene o porque no la quiere poner en este instrumento particularmente, o por la razón que sea. Por lo cual, dentro de lo que es la diversificación del riesgo soberano, la diversificación de los distintos riesgos corporativos, además la administración activa, la parte de poder acceder a activos con lámina mínima es bastante importante para entender el poder de la estructura detrás de un fondo. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es justamente en cuáles sectores dentro de la diversificación que está en el fondo nos sentimos cómodos invirtiendo. Entre ellos estamos hablando de bonos que están relacionados al oil and gas. Ahí es donde mayor tenemos nuestra concentración en el fondo. Ahí creemos que al estar más ligado a exportaciones tienen capaz un poquito más de poder para poder negociar con el gobierno, inclusive aquellas empresas que están ligadas al sector energético, al que el gobierno le fue convalidando o concediendo algunos pedidos, son los que creemos que pueden tener cierto poder para negociar con el gobierno y poder tener cierto leverage ante cualquier problema que haya con temas de reservas o acceso a los dólares. Este fondo tuvo mucho auge, especialmente el año pasado, cuando el riesgo soberano parecía que quemaba a medida que la gente huía y trataba de defenderse con riesgo corporativo. Este fondo creció bastante, casi llega a los 50 millones de dólares, hoy establecidos alrededor del 35 millones de dólares de AUMs, ¿no? Si pasamos al próximo slide, podemos ver en qué activos puntualmente, en realidad en qué empresas estamos invertidos. Nuestro principal empresa de inversión o holding es la de Pan American, después seguido por Pampa y más atrás Capex, Galicia, TGS, de vuelta. Es importante hacer referencia a las diferentes empresas. Estoy seguro que tan solo viendo los diferentes logotipos de estas, uno rápidamente las puede identificar y entiende el tamaño de las empresas y calidad de empresas que uno tiene detrás y los papeles que están en el fondo. Es importante hacer referencia que también nos sentimos más cómodos con aquellos papeles de ley internacional. Obviamente todos los papeles con dólares o en dólares pueden salir tanto en ley internacional como en ley local. La ley New York generalmente es más fuerte que la ley local, por lo cual es un papel con mayor solidez que lo local, y nos sentimos cómodos estando más posicionados en ese sector. Creemos que el fondo es elegido en base a su sesgo defensivo, y también lo demostramos con el porcentaje en tenencia internacional que ronda un 86% del fondo dentro de los activos invertidos. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es un poco cómo se
cómo fue variando el fondo dentro de lo que es su rendimiento. El fondo rápidamente pudo recomponerse dentro de lo que eran los efectos del COVID en el 2020. Tuvo una caída cuando el Banco Central, a través de la comunicación A7106, limitó el acceso a las empresas justamente a los dólares, y rápidamente ellos empezaron a canjear y a hacer colocaciones de deuda, y a medida que se veía que había demanda y que podían hacer esos rollovers, rápidamente esos papeles comprimieron, y es la subida que se puede ver durante mitad del año 21. Y a medida que fue transcurriendo esta última etapa, vemos que los activos argentinos se sostuvieron, se mantuvieron en un rango, en un momento en que había suba de tasas, en contexto externo que es contrario, que es negativo para inversiones de renta fija, y además expectativas, como un poco es lo que se está viendo ahora, de recesión mundial. La Argentina, al tener cierta nominalidad, al tener ciertas tasas ya por demás de lo que es el mundo de tasa fija, está en cierta manera resguardado sobre otros activos de renta fija capaz latinoamericana, en que ya partían de tasas un poquito más bajas. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es ya el renta fija dólares. Este fondo, a diferencia del anterior, sí puede tener en tenencia activos soberanos, por lo cual incluye soberanos, subsoberanos y corporativos, tanto de Argentina como bien dijo Gaby, también de LATAM. Y la idea un poco es tener un fondo que maximice los retornos utilizando todo el universo de inversión posible. Este fondo, como podemos ver, sigue siendo el perfil de riesgo moderado y también el horizonte de inversión de mediano plazo, pero ya su calificación es un notch más abajo que el anterior, por lo cual es un fondo que ya nos está indicando que toma un poquito más de riesgo. Y con ese riesgo también se ve reflejado tanto en la duration como en la tasa esperada, que ronda el 15%. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es la composición de la cartera, como decíamos antes, que tiene un 41 casi por ciento en activos corporativos en dólares, pero también tenemos un 27% en soberanos, que además hay que sumarle la posición de subsoberanos. También arbitramos un poco con lo que es LATAM, tanto con soberanos LATAM como corporativos. A medida que vemos que la pata argentina se pone un poco más caro, podemos ir switchando y viceversa para poder captar esos movimientos de tasa y poder tener un extra rendimiento. Finalmente, dentro de lo que son los fondos en dólares, tenemos el fondo sudamericano, que a diferencia de los otros fondos que se suscriben en dólar-net, este lo hace en cable. Es importante entender las diferencias entre uno y otro, dado que el cable se utiliza, o es el que podemos utilizar para comprar activos del exterior. Es un dólar afuera de la Argentina, por lo cual eso también nos indica un poco cuál es el universo de inversión de este fondo. Este fondo lo que busca es, de nuevo, maximizar el rendimiento, pero invirtiendo en bonos tanto corporativos y soberanos de países del Mercosur, más Chile, pero siempre ex Argentina. Este fondo ya en su calificación es investment grade dentro de lo que es la calificación internacional y AAA dentro de lo que es la local, y tiene, como vemos, una tasa de 2,7, ya mucho más bajo de las tasas que veíamos antes, y eso es explicado por los activos que tiene atrás. Su perfil de vuelta es conservador, dado que el riesgo corporativo y soberano que estamos tomando de este fondo son empresas que se consideran, dado que son fuera de la Argentina, con menor nivel de riesgo. Dado el contexto internacional, este fondo hoy está bastante corto en duration, tiene una duration de 0,4, pero bien podría alargar esa duration a medida que vemos que la suba de tasas se termine o esté llegando a un nivel al que nos sentimos cómodos, dado las expectativas de inflación, ¿no? Es importante el concepto de diversificar, especialmente cuando empezamos a hablar de este fondo, uno tiende a capaz no dimensionar qué tan sobreinvertido está en la Argentina. Uno generalmente tiene flujos, tiene activos, capaz tiene sus propias empresas, uno tiene toda su vida desarrollada en Argentina, y es importantísimo empezar ese ejercicio de diversificar, sea 1%, sea 5%, sea lo que uno se sienta cómodo, pero es interesante tener cierta parte de sus activos por fuera de Argentina, y este es un vehículo que te lo permite hacer. Si vamos a ver en el próximo slide las inversiones, podemos ver que está invertido un 38% en bonos corporativos de Chile, estamos hablando también de un 35% de corporativos de Brasil,
de vuelta los nombres entre unos y otros se conocen, hay muchas empresas de afuera que inclusive acá son conocidas, entre ellas puede ser Falabella, empresas de consumo, empresas de telefonía chilena, etcétera. Mismo en Brasil también, muchos de los bancos también tienen representación en Argentina o son conocidos en Argentina. Tenemos casi un 12% en activos de Paraguay, soberano del Paraguay en este caso, y un 8% en Uruguay. Este es un pantallazo del fondo sudamericano y de los fondos en dólares. Si querés, Gaby, pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas sobre los PMs. ¿Cómo no? Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas a los portfolio managers, algunos portfolio managers de nuestros fondos para que ustedes los conozcan brevemente y sin extendernos demasiado. Manu, Ahorro Pesos, contanos un poco cómo está compuesta la cartera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby, buenas tardes a todos. La cartera está compuesta por 37% de LED, 29% de activos Badlar, 11% de ser corto y 23% en plazos fijos, cheque de pago diferido, cauciones y liquidez. Esa sería la composición, digamos, a grandes rasgos. Todo bastante corto. Las LEDs estábamos concentrados más que nada en la de diciembre. En las LEDs también, diciembre y un poco de octubre. Noviembre no, porque es bastante líquida. Y bueno, Badlar es bastante diversificado y ahí es donde tenemos la mayor parte de los activos corporativos en el fondo. Manu, ¿cuánto te está dando la TNA? Así vemos la tasa que compara con el fondo anterior, ¿no? La TNA está en 62.39 y la TIR 79.21. Ok. Buenísimo. Muchas gracias, Manu. No, nada. Hasta luego. Agustín, para el renta fija Dollar Link, ¿bajo qué supuesto de devaluación está construido el fondo? Supuesto de tipo de cambio oficial que está tan en auge en este momento. A ver, nosotros tenemos un view respecto al tipo de cambio. Que bueno, como todos sabemos, la verdad que la situación de lo que es reservas está bastante endeble en general y bueno, el contexto macroeconómico no ayuda. Todo eso vemos que lleva a que haya más presión sobre el tipo de cambio. De todas formas, no estamos viendo o sea, nuestro escenario base no es de una evaluación del tipo de cambio en el cortísimo plazo, sino que el gobierno probablemente intente ir tomando otros caminos, como por ejemplo un desdoblamiento o bueno, tipo de cambios alternativos, ¿no? Para diferentes actividades. Y bueno, y que por lo menos por un plazo más, por unos meses más, el tipo de cambio oficial no pegue un salto, digamos, ¿no? Un salto discreto. Sobre esa base estamos armando el portafolio y por eso también tratamos de no tomar coberturas de cortísimo plazo, que son actualmente las que están más caras, ¿no? Sí, todo el mercado de futuros tiene tasas implícitas por encima del 115%, ¿no? En el corto plazo. Entonces lo que estamos haciendo en el fondo es combinar determinados, o sea, una serie de instrumentos con cobertura frente al dólar oficial, ya sea obligaciones negociables, bonos soberanos, pagarés, ¿no? Que eso podemos hacer justamente porque estamos manejando un fondo que continúa teniendo liquidez a pesar de tener esos instrumentos. Y bueno, y permite también posicionarse en un plazo un poco más largo, sin tampoco irse a los próximos 3 años, por ejemplo, o 4 años, porque la verdad que... ¿Qué duration tiene el fondo? El fondo está con una duration de un año y un cuarto, digamos, 1,25. Bueno, está súper bien para tener esa cobertura, ¿no? Claro, claro.
Y muchas veces nos preguntan los clientes, bueno, ¿qué porcentaje del fondo está cubierto? Y la verdad que el portafolio está cubierto al 100%. Sí, así es. Entonces, para aquellos que necesiten cobertura al dólar oficial, sepan que este fondo es el fondo ideal para eso, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, Buenísimo. hay una Sí, diversidad de instrumentos y bueno, los que no son dólar link per se, ahí sí utilizamos cobertura en futuros, ¿no? Pero todos tienen claro, cobertura. Ujú. exactamente. Gracias, Agus. Nada. Lean al fondo institucional, contanos cómo estás compuesto y en qué duration estás colocado. ¿Qué tal, Gaby? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Soy Leandro Jaulin, el portfolio del fondo institucional. El institucional está con una duration bastante acotada. Estamos en 0,55 años, que sería medio año de duration aproximadamente. Está rindiendo una TIR de ser menos 1%, que es bastante bien para lo que está la curva hoy por hoy. Están muy Nada, demandados esos activos. Sí, sí, esta última semana y la semana anterior estuvieron muy demandados todo lo que son papeles con vencimiento 2023, tanto de enero hasta mayo, estuvieron comprimiendo bastante. Bueno, para tener una referencia, enero está en casi menos 5% y mayo está aproximadamente en menos 1,25 por ahí. Ya después para tener rendimientos positivos te tenés que ir a agosto de 2023 con el T2X3 que está rindiendo 1,5 aproximadamente, y después ya si querés algo más agresivo ya te tenés que ir a Mucho más 2024 en largo. adelante. Sí, que ya esos son papeles que caen dentro del próximo gobierno, que ya están priceando otros riesgos y que están rindiendo aproximadamente, por ejemplo, el TX24 9,75 por ahí, ser más 9,75. Claro. Nosotros en lo que respecta a la cartera estamos muy conservadores, estamos dentro de lo que es el riesgo soberano, tenemos un 75% de la cartera. Dentro de este 75%, el 96% son papeles menores a un año de duration y el 4% restante entre 1 y 3 años. Después tenemos 6% del portafolio en bonos corporativos y estamos haciendo también lo que se denomina un sintético en pesos. Recién Agustín contaba que las tasas de ROFEX están un poco caras, están por arriba del 110%, entonces nosotros en ese sentido hacemos el movimiento inverso de lo que hace el fondo de Arlink. El fondo de Arlink compra el futuro, nosotros en este caso lo que estamos haciendo es vendiendo ese futuro para hacer una tasa en pesos, comprando un papel que ajusta por dólar, por el tipo de cambio oficial. Entre esos dos papeles se hace una tasa en pesos que hasta un sintético que vence en noviembre, es muy cortito, y estaba dando una tasa del 85% aproximadamente, una tenía del 85%. Después, el restante de la cartera, que es el 8%, estamos en cash. Siempre tenemos un colchoncito de liquidez por cualquier inconveniente, por cualquier oportunidad que pueda surgir. Y estamos con plazos fijos, tenemos algo de plazos fijos tradicionales y plazos fijos UVA también. Bueno, Muy eso es más bien. o menos cómo está compuesto el portafolio. Muy bien, Lea, muchas gracias. Vamos a ir al fondo Performance 3, después contestamos algunas preguntas que nos fueron llegando, así terminamos y cuarto. Juan, Performance 3, el último fondo, el fondo más reciente que sacamos, creció muchísimo, lo sacamos a principios de junio, ya tiene más de 10.500 millones de pesos. Es 100% corporativo. Contanos un poco qué ajustes tienen esos corporativos y algo que nos quieras contar de la composición, la duration, etcétera.
un poco decías al principio, es un fondo orientado a diversificar riesgo, justamente excluyendo de la cartera todo lo que es activos soberanos. Está 100% invertido en deuda corporativa, son créditos de primera línea. O sea, las principales tenencias, grupos económicos de la cartera, hay nombres como Galicia, como Grupo Pampa, TGS, Tecpetrol, esos son más o menos los nombres que tenemos. Y la cartera está diversificada también en cuanto a ajustes, estamos en un 26% de activos badlar, es decir, tasa variable, 25% lo que es ON hard dólar, 28% aproximadamente de ONs dólar link y después un 10% de ONs UVA, también y después un 11% más o menos estamos manejando de liquidez, básicamente en cauciones a un día o invirtiendo en fondos money market. Y lo que es, bueno, las métricas de la cartera están aproximadamente el duration en 1,2 años, con una TIR de 71% aproximadamente y una TNA de 75,5%. Perfecto, muchas gracias Juan. La verdad que este fondo anduvo muy bien y todo lo que fue capturando toda lo que fue la gran demanda que hubo de los bonos corporativos después del ruido que hubo en los meses de junio. Bueno, muchas gracias. Ahí conocieron algunos de los portfolio managers. Como ven, ellos son expertos en cada uno de los ajustes. Tenemos expertos en cada uno de los ajustes que tenemos, así que podemos hacer buen foco en los distintos tipos de estrategias. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿cada cuánto tiempo la sociedad gerente cambia de activos a invertir? En realidad, ¿cómo funciona? Un fondo sigue una estrategia y esa estrategia cambia en la medida en que se encuentran, digamos, la estrategia de fondo no cambia. Los activos que optimizan dicha estrategia cambian en la medida que hay oportunidades de inversión. Por ejemplo, cuando acá comentábamos que en el fondo Dollar Link las tasas implícitas de los futuros, que alguien preguntaba qué era ROFEX, esos eran los futuros, el mercado de futuros de tipo de cambio oficial. Esas tasas implícitas se volvieron tan caras que por ahí empieza a ser conveniente arbitrar por algún corporativo dólar link o por algún bono dólar link soberano o algún instrumento diferente que me dé el mismo, digamos, el mismo ajuste, pero que me salga más barato de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, la estrategia al fondo es la planteada. Ahora, todos los días los expertos van siguiendo las pantallas, los rendimientos, los retornos de cada bono, los riesgos, y van haciendo los trades o, digamos, las operaciones que crean convenientes para optimizar y eficientizar la cartera, ¿no? Que es buscar siempre el activo más eficiente que represente la estrategia. Para eso, en eso se enfocan. Con lo cual, hay días que puedan hacer muchísimos trades, otros días que hagan pocos trades, depende de la coyuntura y de las necesidades. Después dice que sería un mediano plazo por lo menos 6 meses, ¿no? Como para que se vaya decantando la estrategia. Ahí mostrábamos cómo se iba decantando la estrategia del Dollar Link, como la del Inflation Linker, que por ahí ver cortes muy, digamos, de una semana para otra, o sea, si yo tengo una inversión muy corta, de 15 días, una semana para otra, y yo te diría no vayas a fondos que tienen un horizonte de inversión medio. Anda a los fondos más bien cortos, el ahorro pesos, el money market, que vas a tener menos volatilidad. También vas a tener menos rendimiento esperado, ¿no? Porque, bueno, hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. A mayor rendimiento, si yo, digamos, tomo más riesgo, lo tomo en pos de un rendimiento potencial esperado superior, ¿no? Después hablan de, tengo
el fondo corporativo dólar, porque tenemos el fondo corporativo que suscribe en pesos, que tiene activos en un 75% en pesos, ya sea dólar link, UVA, el UVA es el similar al SER, etcétera. Ese fondo se suscribe en pesos y es el Performance 3, 100% corporativo. Después tenemos una opción que es en dólares, que es el ahorro dólar corporativo. Ese se suscribe en dólares. No se puede legalmente, la regulación está dada de tal manera que no se puede ir con pesos a un fondo de dólares ni con dólares a un fondo de pesos, sino que la moneda en la cual se suscribe va a ser la moneda en la cual se rescata y no se puede suscribir en pesos a un fondo cuyo subyacente o que esté compuesto por activos denominados en dólares. Espero que se haya entendido, pero esa es la normativa vigente. Entonces, si nosotros pensamos qué fondos tienen más corporativos dentro de su composición, tenemos el ahorro dólar para lo que es la alternativa a dólares, de suscripción a través de dólares, y la opción de pesos, que es el Performance 3. Otro fondo que también tiene bastantes corporativos es el fondo renta fija dólar link, el que sigue al tipo de cambio oficial, pero ese fondo tiene un mix, no tiene todo 100% corporativo, tiene un mix. Y aparte el objetivo del fondo es seguir al dólar oficial. Después dice, ¿qué es el ROFEX? Creo que ya lo respondí, son los futuros del tipo de cambio oficial. ¿Cuánto tiempo sería mediano plazo? Ya lo contesté. El tema del Excalibur tiene pocos cuotapartistas, entonces es mejor estar en un fondo que tenga muchos cuotapartistas atomizados. Bueno, creo que contesté todo. Queda una pregunta, Jorge, si la querés contestar vos. Con la corrección de los activos externos por la suba de la tasa, ¿cómo ves el asset class corporativo Argentina? Y creo que hay otra pregunta para vos que tiene que ver con, tengo dólares disponibles para invertir. La idea es hacerme algo mediano o largo plazo, con riesgo medio. ¿El fondo LATAM consideran que puede ser la mejor opción? Esas dos preguntas tengo para vos y cerramos porque por ahí si quedó algo por contestar, lo podemos contestar a través de otro medio, pues ya se están haciendo 18, ¿no? Dale, perfecto, Gaby. Empezando con la segunda de las preguntas, esto depende mucho de qué es lo que uno tenga para invertir, si son dólares MEP o dólares cable, y también un poco cuál sería el objetivo dentro de la propuesta de inversión, para que, digamos, en caso de ser un individuo y querer tener algo que busque tratar de igualar y superar la inflación estadounidense, yo creo que el ahorro corporativo es una excelente alternativa para los fondos, es decir, para los dólares MEP, porque te va a buscar superar ese nivel de inflación y lo va a hacer a través de esos activos, esos bonos argentinos que son de primera línea. Por lo cual yo creo que esa es una gran alternativa para todo el inversor minorista. Después, con respecto a la segunda de tus preguntas, con respecto al asset class corporativo argentino dentro de lo que es el contexto mundial, un poco se charló en la charla de hoy, yo creo que ya hubo parte de esa corrección, aunque todavía le falta un poquito, por lo cual se puede ver cierto, digamos, yo creo que es momento para empezar a incorporar renta fija tanto mundial como argentina. Lo que tiene Argentina es que la nominalidad, el hecho de tener unas tasas tan altas por sobre otras alternativas mundiales, ayuda a estar un poquito más defensivo que en otros créditos. Entonces, siempre hay que recordar que los activos argentinos corporativos que logran emitir generalmente son estas grandes y buenas empresas que están hiperestablecidas y que no ser argentinas, no tener el peso de la bandera, capaz saldrían con tasas mucho más bajas, por lo cual
yo creo que para estos momentos una alternativa a ARCI, digamos, es interesante. Muy bien. Y por otro lado, el sudamericano está corto en duration, entonces con las nuevas tasas a medida que vayan venciendo los bonos que tenemos en cartera, los podemos renovar a una tasa superior a lo largo del tiempo, ¿no? Correcto, sí, el sudamericano es un fondo que hoy tiene 0,4 de duration y supo tener casi 3 años, por lo cual a medida que veamos espacio para nos sentamos cómodos con tomar más duration, dada la expectativa de no mayores subas en las tasas, yo creo que ahí se va a poder empezar a captar ese upside posible y en estos momentos estar un poco más defensivos para no tener tanto downside, por lo cual en caso de tener dólares cables es la alternativa que un minorista debería estar mirando. Sí. En general, en los fondos del exterior suelen tener mucha más duration, se manejan 3 años, de 3 años para arriba en los fondos de la TAP, ¿no? En general. Nosotros hemos podido construir una cartera más bien corta para poder ir reseteando con el tiempo a mayor tasa, pero eso se va a ir dando a lo largo del tiempo, así que, bueno, es una buena alternativa. Bueno, les quiero agradecer a todos, le agradezco también a mi equipo, aparte del equipo que estuvo presente, gracias a todos por participar de esta capacitación y bueno, ya tienen los medios de contacto de tanto por Instagram o a través de la web de Balance y de las distintas redes, Twitter, etcétera. Pueden contactarse con nosotros y también a través de sus asesores y hacernos llegar las consultas que tengan. Así que espero que tengan un muy linda final de la tarde y bueno, estamos a disposición. Saludos a todos y buenas tardes.